revisión a cómo andan los casos de corrupción en la justicia dominicana para actualizarnos, ver cómo está ese tema. Vamos a conversar con un miembro de esta casa. Se trata del abogado Francisco Álvarez, a quien damos la bienvenida. Francisco, qué gusto tenerte en Esto No Tiene Nombre. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Muy bien, un placer saludarlo de nuevo. Francisco, cuéntanos, ¿se pudiera tener la percepción de que los casos más sonados como el Antipulpo, el Medusa, Coral, entre otros, como que se han ido diluido en el tiempo y no hay un avance? ¿Cuál es realmente el estatus de estos casos tan sonados de corrupción en los tribunales, no en los medios, en los tribunales, que es donde de verdad pesan y pisan? Bueno, yo pienso que de manera general, sin todavía entrar en ninguno de los casos específicamente, el proceso penal debe ser visto más como un maratón y no como una carrera de 100 metros. ¿Qué quiere decir eso? Me gustó eso. Que son procesos que deben recorrer un largo camino con, vamos a decir, barreras en el medio que se van depurando elementos procesales. Entonces, cuando uno introduce una querella para entender el proceso penal, se apodera al Ministerio Público. O cuando el Ministerio Público investiga de manera autónoma, presenta, si encuentra indicios, lo que es la acusación. Cuando la acusación se deposita ante el tribunal y el tribunal fija una audiencia, cita a todo el mundo y la gente comienza a defenderse, ese proceso, esa etapa, no es el juicio de fondo, que es donde la persona sale o culpable o inocente. Esta etapa es lo que está, vamos a decir, jurídicamente hablando, es la audiencia preliminar, es una etapa, digamos, previa al juicio de fondo, donde se discute si hay indicios de que esa persona pudo haber cometido un ilícito, se discute cuáles son las pruebas que pudieran ser parte de un juicio, se discute cuáles son los elementos, forma y fondo de la querella o de la acusación que pueden o no hacerla potable, y luego de que el juez estudie y discute todo eso, dice, dicto auto de no lugar, que quiere decir, no me di cuenta de que había algo que valiera la pena que un juez lo viera, y en consecuencia el proceso ahí vamos a decir que se desvanece, hay vías recursivas que lo explico ahora, o manda a juicio. Cuando manda a juicio, se imprime una sentencia que te dice quién es el imputado, quiénes son la víctima, quiénes son los acusadores, cuáles son las pruebas que van, por qué se te está juzgando, y ese es el guión de la película que se va a ver entonces en el juicio de fondo. Por eso le hago ese pequeño resumen, porque nosotros lo que estamos viendo ahora no son juicios de fondo, sino que nosotros estamos viendo esa etapa donde se depura la acusación, la querella, se depuran las pruebas y las partes, y eso toma tiempo. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. El caso del ex procurador es un caso que tiene una cantidad alta de personas involucradas y que cada una de esas personas tienen sus medios de defensa, tienen sus pruebas y constantemente van a estar produciendo argumentos que el juez va a tener que decidir. Por eso es que si nosotros pensamos en esto como una carrera de 100 metros y dura 1 hora, vamos a decir algo no está cuadrando, parece que pasó algo. Si nosotros entendemos que lamentablemente es un maratón, entonces comenzamos a entender que el tiempo no necesariamente es lo que va a dictar la efectividad del juicio como tal de cara a ese sentimiento de justicia. Ahora bien, aterrizando a los casos, si mal no me equivoco, creo que en los próximos días se va a fallar el caso Pulpo, que me parece es el que está más avanzado. Ese fallo fue el primero que comenzó. Sí. Ese fallo no va a decir que alguien es o no es culpable. Va a decir si esto tiene méritos para ir a conocerse o no. Claro. Cuando digo conocerse me refiero al fondo. No, incluso, Francisco, ahí el juez, en el caso del caso Antipulpo, que es el más avanzado por el tiempo, decidirá si va a juicio de fondo o no el caso como tal y quiénes van a juicio de fondo. O sea, lo digo porque tu parábola
hermosa y como buen abogado al fin de la carrera de fondo, de los 100 metros y de todo, me parece genial. En otras palabras, yo creo que ha habido un error de siempre, ¿no? No solo de este Ministerio Público, sino de siempre, de hacer ver que el hecho de usted imputar a una persona, fíjese que no estoy hablando de acusado ni condenado, de imputarlo ya es una pena porque tiene un trasfondo político, sobre todo cuando se trata de casos de corrupción, etcétera. Entonces, cuando usted da ese impacto y cogimos no sé quién y fuimos a su casa y lo graba con una camarita entrando a la casa para detenerlo y no sé qué, con ropa, sin ropa, todo aquel parafernalia tremenda, usted dice, ahora sí estamos en esto, pero el populacho, y no lo digo en tono despectivo porque es una palabra normal, el pueblo en general no sabe todos estos procedimientos que están dentro del Código Procesal Penal que acaba de explicar Francisco, y que en una de sus partes donde él ha llegado, y va a explicarlo ahora mejor que yo, por supuesto, el juez va a determinar, de este caso Antipulpo, tienen mérito para ser juzgados. Hasta ahora no ha habido un juicio para ser juzgado en un juicio de fondo, fulano, Esperancito, fulano, y estos no tienen mérito para eso, se van para su casa, se cierra el caso para ellos, están libres de polvo y paja. Lo digo porque cuando eso ocurra, para que no pase como la situación de las medidas de coerción, sobre todo de prisión preventiva, cuando se le varía o cuando ya concluye, que quiero hacerte una pregunta después sobre ese tema. Cuando ya concluye, la gente dice, no, ya esto está, fíjate que están en su casa. Yo lo decía el otro día y lo ponía en una gráfica, de 100 imputados en los casos más sonados de corrupción, solo 9 están en prisión preventiva. Y eso no quiere decir que esté bien o mal. Están en prisión preventiva porque no se les ha vencido el tiempo que el juez dictó de prisión preventiva, que son 18 meses, sobre todo en los casos de Coral y Coral 5G, que son los más nuevecitos, y ahí está Torres Robiú, etcétera, etcétera, esperando que se cumplan sus 18 meses de prisión preventiva, que quizás no debieron ser 18, pero bueno, como el caso es complejo, lo que fuere, y quizás el juez entendió que había argumentos para que estuvieran en una cárcel y no en su casa. Lo cierto es que de los 100, 91 están en su casa, están yendo ante un juez cuando los llaman, sin mayor complicación ni problema, y mañana cuando se llega al punto del caso Antipulpo de decidir si hay un no al lugar o se va a juicio de fondo, bueno, vendrá también esa parte de que algunos puedan quedar fuera y otros dentro. ¿Es así? Claro, porque un caso que tenga una multiplicidad de imputados necesariamente debe ser conocido de manera conjunta para que no haya fallos contradictorios, pero cada imputado, por sus derechos constitucionales y procesales, debe ser evaluado de manera individual. Entonces, si yo tengo 5 imputados y hay 2 que demuestran que no estaban en el país cuando ocurrió el robo, el atraco, entonces esos 2 indefectiblemente deben salir, porque ellos materialmente no podían haber estado arriba de un motor y atracando. Entonces, en ese guión que se dicta dentro de ese tribunal y que te dice, como usted bien indica, quiénes son los actores principales, quién es la parte acusadora, quiénes son las víctimas, quiénes son los imputados, allí se crea el marco de discusión dentro del juicio de fondo. Incluso, salvo excepciones, ya tú no puedes depositar pruebas. Digo salvo excepciones porque hay fórmulas para hacerlo, obviamente. Entonces, cuando se llega a esa etapa, es que realmente se va a evaluar la culpabilidad o no de cada imputado. Lo que no ha ocurrido todavía, porque aquí estamos en ese juicio a la prueba o juicio a la acusación, donde el tribunal lo que está evaluando es elementos de forma y de fondo, pero vinculados a la posibilidad o al elemento potable de la acusación de cara a las pruebas
y a los tipos penales que supuestamente se le están indicando a esos individuos. De allí que cuando se vendía o se vende o se entiende, se interpreta la prisión preventiva, por ejemplo, como el fin y no como una herramienta procesal tendente a llegar a ese juicio de fondo con el imputado resguardado, se puede entender socialmente en los medios, en la calle, en las familias dominicanas, que la justicia no está funcionando o que la justicia está funcionando mal, que son dos elementos despectivos o dos consideraciones despectivas que afectan esa percepción de justicia y la seguridad jurídica que de ella se desprende. Entonces, vencido eso, que ahora va a suceder, ese hito procesal, se va a ver ahora en el caso Pulpo, en los próximos días, entonces es que se abre ese ring, en caso de que se mande a juicio, donde las partes van a agarrar cada prueba, van a discutir lo que dice allí, y luego el juez va a fallar si fulano o mengano es culpable o es inocente. Ese baile procesal, hasta ese fallo definitivo, cuando digo definitivo no lo digo en el ámbito procesal, sino sobre la culpabilidad, es un camino tortuoso y largo, en casos no complejos. Dígase, un caso que no sea como el Pulpo, que es un caso gigante, y vamos a un caso sencillo del día a día, te puede durar 4, 5, 6 meses conociéndose, hasta más. Un caso de este tipo, uno debe lamentablemente entender que puede durar un par de años. Y yo digo lamentablemente porque algo para lo que tenemos que prepararnos, incluso a nivel mediático, que va a suceder, es que van a comenzar a incidentar el proceso. Lamentablemente en la comunidad jurídica se ha vendido durante mucho tiempo que incidentar es malo. Es un abogado incidentalista, ahí están incidentando el proceso, cuando el incidente es un medio de defensa, donde la parte afectada dice, mira, había un plazo y tú no cumpliste con eso, o ese documento tú me lo diste ilegible, o ese documento no existe, no estaba allí. Entonces, esas herramientas de defensa, incidente, excepción, etcétera, son muchas, pero no vale la pena ahora enumerarlas, son un ejercicio sano del derecho de defensa, que como todo en el mundo y en todas las profesiones se puede abusar de él. Eso, ahí queríamos llegar. A veces los ciudadanos nos da la sensación que como de que todas esas incidentales son como mareo, pero no es así. Esa es la percepción, pero yo le voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un caso, literalmente, esto es un caso que yo estoy preparando y miren los incidentes que yo he podido identificar. Si yo estoy defendiendo a una persona y yo estoy viendo 27 debilidades del expediente, mi deber como abogado es plantearlas todas. Yo siempre, cuando son casos como este, literalmente digo, con una de ellas es suficiente. Sin embargo, yo no puedo quedarle mal a mi cliente y sencillamente utilizar la que más me guste, porque mi trabajo es técnico de identificar todas las debilidades que tenga ese expediente, denunciarlas al tribunal, justificarlos y obviamente, vamos a decir, probar que yo tengo la razón o que lo que yo estoy diciendo es así. Si yo no hago eso, yo estaría faltando a mi deber.